a irnos a Isaías 53, gloria al Señor, y quiero que pongamos atención a esta palabra hermosa que vamos a leer. El profeta Isaías, ojo con lo que le voy a decir, ponga atención. El profeta Isaías, 600 años antes, está profetizando, gracias, profetizando un acontecimiento, y es lo que vamos a leer ahora mismo, desde el 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Hace la pregunta Isaías. Estoy leyendo del versículo 1, versión NBI, diferente a la Reina Valera, por eso va a escuchar diferente, pero estamos en el 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Está refiriéndose a alguien, y ese alguien ya vamos a identificar quién es. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¿Para qué fue hecho? Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo, o sea, después de haberlo apresado y juzgarlo, le dieron muerte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Oiga bien, aunque nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Aleluya. Qué tremenda palabra. ¿Sabe que yo la estoy leyendo y me dan ganas de llorar? Porque me estoy imaginando todo el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo. Una película como la de Mel Gibson lo que hace es dar una pincelada del sufrimiento del Señor. Nos hace ver de manera visual, o para que nosotros tengamos una idea del dolor, del sacrificio
que Él vivió, que Él experimentó por causa de los pecados de todos nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer es tener un corazón agradecido por sus bondades. Una pregunta que quiero hacer para darle vida al mensaje de esta noche. ¿Por qué Jesús murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué murió Jesús en la cruz por nosotros? Jesús muere en nuestro lugar. Voy a darle respuesta a esta pregunta. En nuestro lugar o por nosotros, porque el pecado original, esa atmósfera de mal que nos rodea, nos aleja del Dios vivo. Y por lo tanto nos lleva a la muerte. Jesús, en cambio, restablece nuestra comunión con el Padre. Históricamente, desde una perspectiva humana, la respuesta es bastante sencilla. Los líderes judíos conspiraron contra Él. Amén. Los líderes judíos, ayer hablaba sobre eso, recuerdan un poquito ayer, es una pincelada de ese tema. Conspiraron contra Él, Judas lo traicionó, pero fíjense una cosa, todavía hay muchos Judas que traicionan al Señor. No solamente en el tiempo que Él estuvo en la tierra, que lo vendió por 30 monedas de plata, muchos hoy lo traicionan por un trago de licor, por un trago de ronflor de caña, traicionan al Señor. Todavía hay gente que traiciona al Señor. Conspiraron contra Él, Judas lo traicionó, Herodes y Pilato lo juzgaron y los soldados romanos lo ejecutaron. Varias personas y grupos fueron responsables de su muerte. Como dice Lucas en Hechos 2:23, lo clavaron en una cruz por manos de impíos. Porque quienes crucificaron al Señor fueron los soldados romanos. Quienes le arrebataron su vida o le quitaron la vida fueron los soldados romanos. Por eso dice, lo clavaron en una cruz por mano de impíos. Hechos 2:23. Pero hay otro ángulo a considerar. Como también dice Lucas, con anterioridad en el mismo versículo, Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Amén. Hechos 2:23. Para llegar al meollo de la pregunta del por qué Jesús murió, tenemos que pensar desde el punto de vista de Dios. Teológicamente, desde la perspectiva de Dios, podemos mencionar dos razones principales a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Número uno, Jesús murió para acercarnos a Dios. Voy a volverlo a repetir. Jesús murió para acercarnos a Dios. Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, para llevarte a Dios. Nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El justo murió por los injustos. Entonces el propósito de llevarnos a Dios implica que antes de la muerte de Jesús estábamos alejados de Dios. ¿Había alguna forma para acercarnos a Dios? ¿Sabe qué es lo que hacían las naciones? Todas las naciones, excepto Israel, adoraban dioses falsos. Los hebreos, los griegos, los romanos, los filisteos, los fenicios, los babilónicos, los asirios, los egipcios, todas las civilizaciones tenían a sus propios dioses.
Moloch, a Astarot, Baal y una cantidad de dioses. Cuando Pablo llegó a Grecia, a la ciudad, a una de las ciudades de Grecia, no recuerdo, Atenas, habían dioses por todos lados, y había un nicho que decía al Dios no conocido. O sea, los griegos tenían dioses de todo y para todos los gustos, para todos los gustos, los colores. Y los griegos tenían dioses: el dios del mar, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de la tierra, el dios de todo. Eran súper mega politeístas. Y vinieron y dijeron: bueno, pongamos un rótulo. Y ahí pusieron un rótulo y dijeron: al Dios no conocido le vamos a poner ahí un nicho, un altar. Y llega Pablo inteligentemente, le dice: yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Yo les voy a hablar de él, le dice el apóstol Pablo. Ah, ¿tú conoces a ese Dios? Pues muéstranos, le dijeron todos curiosos. Todos los demás ídolos tenían profetisa, sacerdotisa, personas que servían, pero ese no tenía. Y de repente llega Pablo, pero Pablo viene y les habla del Dios que para ellos era desconocido, que era el Dios verdadero, reencarnado en Jesús, y les empieza a hablar de él. Y muchos se convirtieron al evangelio a través de la prédica del apóstol Pablo. Pero continúo en la idea principal de que todas las naciones tenían sus propios dioses, e Israel era la única nación que con la ley los acercaba a Dios. Pero aún con la ley, Israel se rebelaba, se corrompía. Aún con la ley, con los 10 mandamientos, cuando tenían oportunidad, los israelitas, los hebreos, se rebelaban. Oiga bien, con la ley. Imagínense las demás naciones. Estaban completamente a la deriva, sin Dios, sin esperanza, sin destino, sin propósito. Y aparece Jesús para acercarnos a Dios. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús muere, para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios, nuestro pecado primero necesitaba ser tratado. Y primera de Pedro 3:18 dice la Biblia que Cristo murió por los pecados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La Biblia no anda con rodeos cuando se trata de la desobediencia humana y sus consecuencias. Jesús puede describir a sus discípulos como malos. Lea Mateo 7:11. Y Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Todos los humanos estamos condenados ante Dios. Nuestros pecados nos separaban de aquel cuyo carácter es pura santidad y perfecta justicia. O sea, Dios es santo, santo, santo. Y en Apocalipsis, Juan, que tuvo la revelación de ver lo que pasaba en el cielo, miraba que los ángeles le adoraban. Y decían los santos, santo, le adoraban los ángeles al Señor y cantaban: santo, 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 3 veces santo. Dios es santo, pero extremadamente santo. Nosotros por el pecado no teníamos cómo acercarnos a Dios. Por tanto, alguien perfecto tenía que morir para acercarnos a Él. Todos los humanos, repito, estábamos condenados ante Dios. Entonces la naturaleza sustitutiva de la muerte de Jesús es la idea clave para comprender cómo Dios trata con el pecado y nos ofrece el perdón para acercarnos. Primera de Pedro 3:18. Cristo
murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Si los injustos somos todos nosotros, el justo es Jesús. Diga un amén fuerte. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Nuestro pecado, para que recibiera perdón o misericordia, necesitaba ser limpiado, y la única manera que nuestro pecado podía ser limpiado y eliminado de nosotros era a través del derramamiento de sangre de un cordero. Y ese cordero no era como los corderitos que llevaban los judíos al templo, sino que ese cordero era Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que, amada iglesia, en el Nuevo Testamento usa varias imágenes vividas para exponer la verdad de que Jesús murió en nuestro lugar. Por ejemplo, Jesús pagó el precio de nuestra redención cuando dio su vida en rescate por mucho. Vea lo que dice en Marcos 45. Además, Jesús nos reconcilió con Dios al llevar Él mismo nuestros pecados. Ya lo decía 1 de Pedro 2:24. Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación por su sangre, Romanos 3:25, extinguiendo la ira de Dios contra nuestra injusticia. Lo voy a sintetizar esta parte. La ira de Dios que estaba preparada para nosotros por causa de nuestra injusticia se extinguió por causa del sacrificio expiatorio. ¿Qué significa expiatorio? Expiar es quitar, eliminar. Es una limpieza, una expiación, es una purificación. Y esa purificación no se hace con agua, no se hace con algún químico. No existe un elemento en la tierra que lo podamos usar, lo podamos ingerir para que nos limpie del pecado. Solamente la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Denle ese aplauso al Señor. Así que por la sangre de Jesús se extingue la ira de Dios contra nuestra injusticia. El Padre, diga conmigo, el Padre es el arquitecto, el Hijo es el consumador y el Espíritu Santo es el aplicador de la expiación. Pablo nos recuerda que la muerte de Jesús es en nuestro lugar, o sea, Él tomó nuestro lugar. Y en el Antiguo Testamento, como lo explican las Escrituras en el Antiguo Testamento, pero en 1 de Corintios 15:3, su muerte cumple los sacrificios del nuevo pacto, como la ofrenda por el pecado, el cordero de la Pascua y el macho cabrío, expiatorio del día de la expiación. Él es el siervo sufriente que fue herido por nuestras transgresiones, como lo acabamos de leer en Isaías 53, versículo 5. Qué interesante, ¿no? Él es el cordero de la Pascua, Él es el macho cabrío expiatorio del día de la expiación. A veces muchos de los que enseñan dan la falsa impresión de que al morir por nosotros Jesús persuadió a un Padre renuente y vengativo que mostrará misericordia. La verdad es que Dios envió a su Hijo por amor, y el Hijo dio su vida por su propia voluntad. Dice 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y la segunda razón por la que Jesús murió por nosotros, o Él murió, es que Jesús murió para revelar el carácter de Dios. No es que no supiéramos nada de Dios antes de la muerte de Cristo.
Su cuidado providencial fue la creación y revela su amor. Su promesa a Abraham muestran su preocupación por el mundo entero. Pero en la cruz vemos el clímax de su pacto con Israel y somos testigos de la prueba final y dramática de su amor y justicia. Hay dos textos en Romanos que aclaran esto. Váyase conmigo a Romanos 5:8. Hay dos textos que revelan o aclaran cómo Dios muestra su amor para el mundo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué dice la Biblia? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea lo que dicen algunas personas cuando usted le habla del Evangelio y usted lo invita a que entregue su vida al Señor. Usted lo invita y le dice: ¿quieres acercarte al Señor? ¿Te gustaría aceptar al Señor? Te invito a que le abras tu corazón al Señor. Y dicen las personas: más adelante, dicen algunos, es que no estoy preparado, dicen otros. Primero voy a arreglar unas cosas, dicen otros. Es que no estoy listo, dicen otros. Y esas, honestamente, son puras excusas, pretextos de las personas. Pero la verdad es que las personas nunca van a estar listas. Las personas nunca van a estar preparadas. Nunca lo hemos estado, no lo estamos, ni lo estaremos. Porque el hombre siempre va a estar en la condición de pecador. Entonces la gente quiere arreglar su vida, quieren enderezarse, quieren componerse según ellos, pero solos, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Señor. Pero el error es querer organizar su vida primero para después buscar a Dios, que aparte que es un pretexto. Nadie puede arreglar su vida fuera de la voluntad de Dios, porque el único que te puede enderezar, te puede limpiar, te puede transformar y te puede renovar tu vida es el Señor, a través de su palabra. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Entonces, hermano, dice aquí, Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, que Él murió por nosotros sabiendo que éramos totalmente pecadores. Él no dijo: bueno, voy a morir, primero voy a esperar que cambien hasta que ustedes muestren cambio, entonces voy a morir. No, Él murió sabiendo que nuestra condición era de pecadores. No escatimó el dar su vida por nosotros. Entonces la muerte de Cristo aclara cualquier duda de que Dios nos ama. Nos asegura que no importa lo que nos depare la vida, podemos confiar en que Él no se negó, no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Él, Dios, ¿verdad? No escatimó, dice, a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó para que fuese sacrificado por amor a todos nosotros. Si entregó a su Hijo, su único Hijo, ¿cómo no nos dará, dice, todas las cosas? ¿Cómo no te dará tu casa? ¿Cómo no te dará un trabajo? ¿Cómo no te regalará tu sanidad? ¿Cómo no te regalará la restauración de tu hogar? ¿Cómo no te va a restaurar tus hijos? Si Él se entregó a su propio Hijo, si nos entregó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces fíjense bien, también Jesús murió para probar la justicia de Dios. Romanos 3:25 y 26. Dios exhibió a Cristo como propiciación para demostrar en este tiempo su justicia. Entonces fíjense bien, en la cruz vemos no solo el amor de Dios, sino la seriedad con que Él toma nuestro pecado. Oiga bien, la seriedad con que Dios toma nuestro pecado. La condición de pecado en la vida del hombre es tan delicada
es tan grave que no había otra forma de que nuestros pecados fueran expiados, sino solamente a través de un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser el de Jesús, el de su Hijo, que tenía que ser un cordero sin mancha, sin pecado. Como dice Isaías 53, como oveja fue maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El perdón de nuestros pecados. Con esto que voy a decir, si usted no entendió, no, que yo sé que lo entendió obviamente, pero hablo en esa dimensión, que si usted no entendió todo lo que dije, es importante que entienda esto que voy a decir. En la cruz vemos no solo el amor de Dios, sino también la seriedad con que Él toma nuestro pecado. Fíjese bien. Fíjese bien. En la cruz no solo vemos el amor de Dios, sino vemos la seriedad con que Dios toma nuestro pecado. Significa que el pecado no se puede quitar, sino solamente con un sacrificio. Y ese sacrificio no es cualquier sacrificio, es el sacrificio del Hijo de Dios. Solamente a través de la muerte de Cristo. O sea que con el pecado, muchachos, no se juega. Ponga atención a esto. Si Dios, para limpiarnos de nuestros pecados, tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, y Él tuvo que padecer y sufrir todo lo que sufrió para limpiarnos de nuestros pecados, y nosotros, como aquellos niños y como aquellos hijos testarudos que no quieren obedecer a su papá, volvemos al pecado, intentamos y queremos regresar al pecado. Si Dios envió a su Hijo, lo más preciado que hay en el universo, sufrió, padeció para limpiarnos de nuestros pecados, y yo estoy consciente, yo ya sé que es para perdón de mis pecados, y yo insisto en regresar a revolcarme con el pecado, el juicio es mayor, porque ahora no solamente voy a recibir la ira por el pecado, sino que ahora voy a recibir el castigo por haber tomado la sangre de Cristo como algo que no tiene valor. Tomar la sangre de Cristo como algo que no tiene valor. Ya no solamente es por el pecado, sino por no valorar el sacrificio de Cristo. Oiga bien, es algo delicado. Así que cuando a usted se le presente la oportunidad de pecar, dé vuelta, gire inmediatamente y no le dé oportunidad. Ahora, cierro con esta parte. Debemos gloriarnos en la cruz, debemos gloriarnos en ese sacrificio. Hay muchas otras razones por las que Jesús murió, pero estas incluyen conquistar el mal, inaugurar el nuevo pacto y darnos un ejemplo de amor sacrificial. Sin embargo, dos razones fundamentales son llevarnos a Dios y revelar el carácter de Dios. Pero es importante que entendamos que en esa cruz fue donde Jesús triunfó. La cruz, que para Él fue doloroso, para nosotros es nuestra victoria. Para Él fue doloroso, pero para nosotros la cruz se vuelve nuestra victoria.
Ahí Él coronó su misión, pero ahí empieza nuestra victoria. Cuando Él muere, cuando Él expira, cuando Él dijo consumado es, ahí nace, brota el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto. Y ahora empezamos a vivir en ese nuevo pacto. El Señor sella el antiguo pacto y nace un nuevo pacto. Y ahora nosotros caminamos, vivimos en ese nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto está incluida tu salvación, está incluida tu victoria, está incluida, oiga bien, la oportunidad de acercarnos a Dios y de poder accesar a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios, porque nosotros estábamos ajenos a las promesas de Dios. Solo había un pueblo, y ese pueblo era Israel, que podía tener por medio del pacto con Abraham toda esa descendencia. Le cobijaban las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ahora, por medio de la muerte del Señor, al morir Él en la cruz, se sella ese pacto antiguo para darle nacimiento a un nuevo pacto. Y ahí entra toda la humanidad. Ahí entramos todos nosotros, los gentiles, y todos aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Oiga bien, todos aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Juan capítulo 1 versículo 12. Ahora tenemos autoridad, tenemos poder, derecho de ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Aleluya. A través de Él. Ahora Él viene y con su muerte sella la reconciliación. Él nos reconcilia con el Padre. Y ahora podemos adorar al Padre. Y ahora podemos exaltar al Padre. Y ahora podemos pedirle al Padre. Y ahora podemos pedirle perdón al Señor. Y ahora podemos disfrutar de su misericordia. Y ahora conocemos a Dios en su esplendor, en su grandeza, en su majestad. Sabemos quién es Dios, quién nos ama, quién es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Qué lindo, hermano, es recordar este acontecimiento tan especial como es la muerte de nuestro Señor. Hoy podemos deleitarnos en todo lo que hemos leído y en todo lo que sabemos. Pero para Él fue doloroso. Él sufrió. Pero ese dolor que Él vivió, que Él padeció, se convierte en mi escudo, se convierte en el arma o en las armas con las que puedo contrarrestar al diablo, al enemigo, y decirle a Satanás: tú no puedes contra mí. Diablo loco, mentiroso, ¿quién te has creído? Tú ya no tienes autoridad sobre mí. Jesús te venció en la cruz del Calvario, te derrotó en la cruz del Calvario hace 2000 años, te exhibió públicamente. Y el domingo vamos a hablar sobre eso, sobre la resurrección. Murió, pero no pudo retenerlo la tierra, porque Él resucitó y Él está vivo. Él está vivo. Él murió, pero también resucitó. Los musulmanes creen en Mahoma. Mahoma está enterrado en la Meca. Tienen que ir los musulmanes a peregrinar una vez al año a la Meca, a Arabia Saudita, y a ver los restos donde está enterrado Mahoma. Los que creen en el budismo creen en Buda. Buda está enterrado en un castillo, en una selva de la China oriental. Ahí está Buda. Los que creen en el budismo. Los que creen en el brahmanismo creen en más de 300,000 dioses. Y otras religiones que tienen sus fundadores que murieron y están enterrados. Ahí están las tumbas.
pero el precursor del Evangelio, Jesucristo, murió, entregó su vida por nosotros. Pero la tumba, hay que ir a Jerusalén a peregrinar y ver la tumba donde se enterró a Jesús. Pero la tumba está vacía, porque Él resucitó. Él resucitó. Y nosotros creemos en un Cristo vivo y resucitado. Esa es la mayor evidencia o fuerza de nuestra fe. Así que ahora le podemos decir al diablo y a sus demonios: ustedes no nos pueden vencer. Ustedes no pueden contra nosotros. Cristo Jesús los venció en la cruz del Calvario. Ustedes están derrotados. Los demonios andan ahí alrededor haciendo bulla ahí, queriendo desviarnos o desviarnos la atención, pero Cristo Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Denle gloria a Dios al Señor en esta preciosa hora. Vamos a adorarle. Póngase de pie. Vamos a exaltar el nombre del Señor.